Buenas tardes a los compañeros que acaban de llegar. A los compañeros que estaban aquí, pues que bueno que se reincorporaron. Vamos a dar paso a la segunda plática con el doctor Miguel Ángel García. Él nos va a hablar sobre azar, probabilidad y procesos estocásticos. Y bueno, de nuevo les hago hincapié en que estas charlas que estamos organizando, un grupo de compañeros, estudiantes, profesores de aquí del Departamento de Matemáticas, tienen como objetivo orientar un poco a los estudiantes de la carrera de matemáticas y carreras afines, de modo tal que puedan tener un panorama más amplio, tener más información al respecto de las optativas que se ofrecen dentro de la carrera de matemáticas y bueno, dentro de las carreras afines, ¿no? Como ustedes saben, la carrera de matemáticas es una carrera que cuenta con el 50% de optativas y pues desafortunadamente no había habido una iniciativa acerca de orientar a las personas de qué tratan las optativas, ¿no? Entonces, en muchos casos, pues lo que sucedía es que se metían materias optativas de forma que pues las iban haciendo casi al azar, ¿no? Con probabilidad, no sé si con procesos estocásticos, pero sí al azar, ¿no? Y bueno, a veces también lo hacían quizás por cómo se acomoda el horario, ¿no? Pero pues es mejor tener como información suficiente como para determinar si realmente lo que les interesa es lo que les acomoda en el horario o si bien pueden buscar otras alternativas, ¿no? Entonces le vamos a dar la palabra al doctor Miguel Ángel, agradecemos que esté acompañándonos aquí y bueno, pues le cedo la palabra. A ver, ¿ahí se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, miren, pues para mostrarles un poco lo que es la teoría de la probabilidad y la teoría de los procesos estocásticos, voy a hablarles un poco de su origen y de cómo evolucionó esta teoría hasta llegar a la forma actual. Y bueno, de paso pues quiero remontarme un poco al concepto de azar que se tiene pues ya desde hace muchos años, bueno, no tanto el concepto, sino por lo menos la observación de fenómenos en donde se puede decir que hay azar. Y bueno, para ir fijando un poco las ideas, definir el azar no es sencillo. De hecho hay muchos estudios al respecto para tratar de dar una definición así precisa. Pero bueno, vamos a empezar de una manera un tanto informal. Vamos a decir, y esto es para entender todo lo que sigue, vamos a decir que hay azar en un fenómeno natural o en un procedimiento experimental cuando existe la posibilidad de obtener diferentes resultados al repetirse, a observar en diferentes ocasiones este fenómeno natural, o bien repetirse el procedimiento experimental que estamos realizando. Como ustedes saben, uno de los ejemplos típicos de esta situación consiste en el lanzamiento de uno o varios dados. Ese sería un procedimiento experimental. Una observación podría ser el crecimiento de una planta, por ejemplo, día con día. Ese sería otro ejemplo de un experimento en donde se pueden obtener diferentes posibles resultados. En la teoría de la probabilidad, actualmente lo que se hace para estudiar ese tipo de fenómenos, se introduce lo que se llama un experimento aleatorio. Un experimento aleatorio se toma, primero un experimento se toma en un sentido muy amplio. Un experimento se toma como cualquier procedimiento que sea una observación, una medición, con la única característica de que conduzca a un resultado. Se debe de poder decir, este es el resultado del experimento. Y se dice que el experimento es aleatorio, bueno, precisamente cuando ocurre lo que acabo de decir, cuando hay diferentes posibilidades como resultado del experimento. O sea, el experimento admite diferentes posibles resultados, como es el caso del lanzamiento de un dado o de varios dados. De manera que un experimento aleatorio, bueno, un experimento consta de dos partes. Por un lado tenemos la descripción del proceso que estamos considerando, que puede ser lanzar el dado o los dados de una manera específica, y el segundo es lo que consideramos como resultado del experimento.
¿sí? Puede ser el mismo procedimiento experimental, pero el resultado del experimento lo podemos tomar de diferentes maneras. Por ejemplo, si lanzamos un par de dados, podemos decir, bueno, el resultado del experimento es la pareja de números que se obtienen. Entonces ahí está definido el experimento aleatorio. O bien podríamos decir, el resultado que se obtiene es la suma de los números, o sea, el resultado del experimento es la suma de los números que se obtienen. Ahí está definido otro experimento aleatorio, ¿sí? Bueno, entonces aquí les pongo la definición. Es esto mismo que acabo de decir, ¿no? Se dice que un experimento es aleatorio cuando al realizarse bajo las condiciones que se indiquen, su resultado puede ser cualquiera de un conjunto de resultados posibles. Y aclaro que la posibilidad de distintos resultados puede provenir de las condiciones que se especifican para la realización del experimento, incluyen cierta arbitrariedad, como en el caso del lanzamiento del dado o de los dados. ¿Sí? O sea, no los lanzamos de tal manera que se obtenga siempre el mismo número, sino que los lanzamos como lo que podría decir de manera arbitraria. Y un concepto relacionado con el experimento aleatorio, y vamos a estar hablando de esto constantemente, de hecho es uno de los objetos de estudio de la teoría de la probabilidad, es el concepto de evento. Un evento es una proposición, me refiero a una proposición en el sentido de la lógica, es decir, que solamente puede ser verdadera o falsa, que es relativa al experimento. Con relativa al experimento me refiero que es el experimento aleatorio el que nos dice, al realizarlo, si la proposición es verdadera o es falsa. Si lanzo un par de dados y yo afirmo que la suma de los números que se obtienen es mayor que 6, bueno, pues esa proposición va a ser verdadera o falsa, pues dependiendo del resultado del lanzamiento de los dados, ¿sí? Entonces un evento tiene esa característica, es relativa al experimento, el experimento nos dice si la proposición es verdadera o es falsa. Entonces ese tipo de proposiciones las vamos a llamar eventos. Bueno, entonces eso es un poco para fijar las ideas en cuanto a lo que vamos a hablar. Y bueno, como decía, les quiero hablar un poco del azar, cómo se ha conceptualizado o cómo se han utilizado estos procedimientos experimentales o bien observaciones en donde hay azar. Y bueno, me voy a ir al azar en las grandes culturas antiguas, en donde pues ya se observaban ahí este tipo de fenómenos. Esto estoy hablando desde hace miles de años. En esas culturas, estoy hablando de la cultura babilónica, por ejemplo, la cultura china, estoy hablando incluso de Grecia, la Grecia antigua. Bueno, en esas culturas se tenían los conceptos de orden y desorden, tanto en la sociedad como en la naturaleza. Aquí hay una idea interesante, porque de acuerdo con algunos estudiosos de este tema, la idea del orden en la sociedad ha precedido a la idea del orden en la naturaleza. Es decir, después que se ha establecido un poder en la sociedad el cual demanda un cierto orden, se ha transferido esta idea a lo que se observa en la naturaleza. Esto lo afirma, por ejemplo, Rodolfo Mondolfo en un libro. Rodolfo Mondolfo es un filósofo bastante conocido, tiene varios libros acerca del pensamiento antiguo. Bueno, esta cita es de un libro que se llama El pensamiento antiguo, en donde dice: el mismo concepto de cosmos es tomado del mundo humano para ser aplicado a la naturaleza. Y la idea de la ley natural se presenta al comienzo como idea de justicia, con la pena del talión para toda infracción, o sea que toda visión unitaria de la naturaleza no es sino una proyección en el universo de la visión de la polis, es decir, la sociedad y el estado de los hombres. Y bueno, de acuerdo con esta idea, quienes detentaban el poder trataron de imponer la idea de que la estructura de la sociedad ha sido establecida por dioses, quienes también se habían encargado de ordenar el cosmos, y de manera que todo aquello que contraviniera el orden establecido en la sociedad o en el cosmos era concebido como desorden y caos. Por ejemplo, la regla de 2 meses, que es un ritual de la antigua China, dice así: no está permitido
cambiar el orden establecido por el cielo, interrumpir el curso natural de las operaciones de la tierra, ni confundir las reglas que deben dirigir la conducta y los trabajos de los hombres. Bueno, este es algo que, bueno, en mi opinión sigue siendo válido. El orden establecido como natural siempre es el orden que establece el poder. Lo podemos ver en la sociedad en donde vivimos. El orden que se nos impone es el orden de quienes tienen el poder. Son ellos los que dicen qué tipo de orden, dicen qué tipo de cosas están permitidas y no están permitidas. Bueno, en la mitología de algunos pueblos antiguos se habla de que antes de existir la sociedad y el mundo como se conocían en ese momento, hubo duros enfrentamientos entre las fuerzas del bien y del orden contra las fuerzas del mal y del desorden. Y lo que se conocía en ese momento habría sido el resultado del triunfo de las primeras. Y bueno, al concebirse el orden como divino, ¿sí? O sea, todo estaba ordenado por la divinidad, cuando se observaban cosas que no ocurren siempre de la misma manera, esto también tendría un origen divino. Y esta situación entonces se prestó para fines adivinatorios. Para fines adivinatorios acerca de lo que los dioses le tienen deparado a las personas. Por ejemplo, en la antigua China, un método para predecir el futuro consistía en exponer al fuego un caparazón de tortuga agujereado. Después de formular una pregunta, se hacía una pregunta, se ponía al fuego el caparazón y dependiendo de las grietas que se formaran por el calor, se daba una respuesta a la pregunta planteada. Y esto ocurría también en Mesopotamia, no solo acá en la antigua China, en Egipto también. Y también en las culturas de la América precolombina, el azar también se vinculó con lo divino y se le utilizó también para fines adivinatorios. Aquí es curioso que dentro de esta concepción de las culturas precolombinas, los dioses no tenían certeza, o en algunos casos no tenían certeza del resultado de sus acciones. Había azar en las acciones de los mismos dioses. Un ejemplo lo tenemos en el Popol Vuh, que dice hay una frase que dice lo siguiente. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Se ve muy pequeño. ¿Se ve muy qué? Pequeño. ¿Alguien me puede ayudar aquí porque no haga el zoom? ¿Cómo? Bueno, está bueno, lo voy a leer. Bueno, dice así esa frase del Popol Vuh. Enseguida les hablaron a aquellos adivinos, la abuela del día, la abuela del alma, que así eran llamados por el Creador y Formador, y cuyos nombres eran Ixpillacoc e Ixmucané. Y dijeron, hay que reunirse y encontrar los medios para que el hombre que formemos, el hombre que vamos a crear, nos sostenga y alimente, nos invoque y se acuerde de nosotros. Entrad pues en consulta, abuela, abuelo, nuestra abuela, nuestro abuelo, Ixpillacoc, Ixmucané, haced que aclare, que amanezca, que seamos invocados, que seamos adorados, que seamos recordados por el hombre creado, por el hombre formado, por el hombre mortal. Haced que así se haga. Echad la suerte con vuestros granos de maíz y de tzité. Hágase así y se sabrá si labraremos o tallaremos su boca y sus ojos en madera. Así les fue dicho a los adivinos. A continuación vino la adivinación, la echada de la suerte con el maíz y el tzité. Suerte, criatura, les dijeron entonces una vieja y un viejo. El tzité es un árbol cuyo fruto es una vaina que contiene unos
unos granos rojos parecidos al frijol. A ese grano se le llamaba el cité. Actualmente se le conoce como colorín, esos frijolitos que se pintan de rojo de un lado. De manera que al lanzar ese colorín, puede obtenerse el lado pintado o el lado no pintado. Lanzando varios de esos frijolitos, junto con granos de maíz, se pueden obtener muchas combinaciones, las cuales eran interpretadas por los antiguos. Bueno, eso es en una de las culturas precolombinas. De acuerdo con la mitología griega, pasa a la cultura griega, los dioses también lucharon después de haber surgido del caos. El caos es descrito por Ovidio en el siglo VIII ya de nuestra era, aunque quien habló antes del caos fue Hesíodo en su libro La Teogonía. Ovidio describe así el caos. Dice: antes de que existieran el mar, la tierra y esa cobertura de los cielos que se extiende por doquier, la naturaleza ofrecía el mismo aspecto en todo el universo. Es lo que los hombres denominaron caos, masa informe y confusa, peso inerte en el que se depositaban indiscriminadamente juntos sin ajustamiento alguno de los elementos primordiales de las cosas. En una única mezcolanza agitábanse el frío y el calor, lo húmedo y lo seco, lo muelle y lo duro, lo ligero y lo pesado. Entonces esta era la descripción del caos que hacía Ovidio. Y Hesíodo, les decía que habló de hecho antes del caos. Hesíodo comenzó su poema diciendo: antes que cualquier otra cosa fue el caos. Y narra el mismo Hesíodo una terrible guerra entre dos grupos de dioses, en el cual llegó un momento en que cualquiera de los dos bandos tenía iguales posibilidades de conseguir la victoria. Y dice así Hesíodo: y combatieron durante largo tiempo, agobiados de rudos trabajos, los dioses titanes y todos los dioses nacidos de Cronos, y se libraron batallas terribles, y desde la cumbre de Lotris, los titanes gloriosos, y desde la cima del Olimpo y los dioses manantial de bienes, que los cronos concibieron Rea, la de hermosos cabellos, combatían sin descanso, luchando unos contra otros con crueles fatigas durante más de 10 años. Y esta guerra no tenía tregua ni fin, y se perpetuaba entre ellos con iguales posibilidades. Bueno, finalmente sabemos que, de acuerdo con Hesíodo, triunfa el grupo de Zeus, quien es nombrado como el jefe de los dioses. Y bueno, ya que estoy en la cultura griega, he sabido que, de acuerdo con los estudios que hay, que la necesidad, el destino y la suerte eran conceptos claves en el pensamiento griego y se encontraban muy entrelazados. Siguiendo la misma teoría de Hesíodo, toda la vida de un ser humano se concebía como regida por los dioses desde el nacimiento. Al nacer, 3 diosas llamadas las Moiras daban al recién nacido la facultad de poseer bienes o de sufrir males. Pero también estaba Tiche, la diosa Fortuna, que era hija de Zeus, quien le dio el poder de decidir la fortuna de tal o cual mortal. Bueno, también en la antigua Grecia era común la práctica de la adivinación, para lo cual se utilizaban determinados procesos que podían conducir a distintos resultados, los cuales eran después interpretados, igual que en las otras culturas. Por ejemplo, de acuerdo con la mitología, Hermes, uno de los dioses del Olimpo, le pide a Apolo que le enseñe a augurar el futuro. Y la respuesta de Apolo, de acuerdo con este relato, fue esta: no puedo hacer eso, dijo Apolo, pero si vas a ver a mis antiguas niñeras, sí, a ver si se puede, no sé. No puedo hacer eso, dijo Apolo, pero si vas a ver a mis antiguas niñeras, las trías que viven en el Parnaso,
Ellas te enseñarán a adivinar por medio de guijarros. Las trías le enseñaron a predecir el futuro observando el movimiento de los guijarros en una vasija de agua. Bueno, pues esa era la manera en que se trataba el azar, decía, pensando en que el orden, todo estaba determinado por los dioses. Esto que era observado como teniendo distintos resultados, bueno, pues era utilizado con estos fines adivinatorios y estos procesos, que ahora diríamos que son procesos aleatorios, procesos azarosos, pues eran utilizados con ese fin. Bueno, vino un momento, llega el desarrollo de la cultura griega, vienen los primeros filósofos a hablar del origen de la naturaleza, hablar del origen de todo, y ahí también se concibe el azar de alguna manera. Bueno, como sabemos, la ciencia moderna tiene su fundamento en este pensamiento griego. Fue Grecia el lugar donde comenzó a darse una interpretación naturalista de todo el universo. En ella los dioses ya no jugaban el papel que antes se les atribuía. Y bueno, algunos filósofos no tocaron el tema del azar, pero sabemos que había muchas ideas, muchas corrientes de pensamiento. Me voy a centrar solamente en aquellos que sí tocaban de alguna manera el tema del azar. Uno de ellos es Empédocles, que vivió del año 492 al 432 antes de nuestra era. Parece ser el primer filósofo que introduce en su explicación de la naturaleza algunas ideas relacionadas con lo que hoy llamaríamos azar. De acuerdo con Empédocles, tanto el amor como la discordia actuaban y se alternaban el dominio por necesidad. Aquí está junto la necesidad y el azar, ahorita vamos a ver. Pero cuando bajo el influjo del amor lo de semejante se unía con lo de semejante, fueron surgiendo seres de aspectos muy diversos que se conjuntaban al encontrarse los elementos. Y decía así Hesíodo, de acuerdo con una recopilación que hace Bernabé, en un libro que se llama Fragmentos presocráticos, decía Empédocles: el aire, en su curso, unas veces se dio el caso de encontrarse de este modo, muchas de otro. Y luego continuaba: mas a medida que lo divino más y más se unía a lo divino, los demás iban encontrándose donde cada uno se topaba con el otro, a más de los muchos que junto a ellos sin cesar fueron haciendo. Multitud de seres bifrontes y con doble pecho iban haciendo, criaturas vacunas con rostro humano y viceversa, humanas criaturas con cabezas vacunas, otras con mezcla de unas partes de varón y otras de mujer, provistos de miembros sombríos. Y más adelante, de acuerdo con otra cita de otro filósofo, decía: sobre la tierra surgieron muchas cabezas sin cuello, deambulaban brazos desnudos, desprovistos de hombros, y andaban errantes ojos solitarios, carentes de frente. Bueno, Empédocles después explica que muchos de estos seres desaparecieron, pues un poco prácticamente diciendo porque no se adaptaban al mundo donde habían surgido. Ahí hay muchas cosas que decir al respecto, pero yo quería hacer solo énfasis en cómo había ahí ya un concepto del azar en el mismo desarrollo de la naturaleza. También Aristóteles le atribuye a Leucipo y a Demócrito, que como ustedes saben son los primeros atomistas, le atribuye la utilización del azar en sus explicaciones. Sin embargo, tanto Leucipo como Demócrito consideraban que en la naturaleza todo está regido por la necesidad. Y ahora vamos a ver por qué, entonces, a pesar de eso, Aristóteles les atribuía la utilización del azar en sus explicaciones. De una de las pocas citas que se conservan de Leucipo, decían: ninguna cosa sucede sin razón, sino que todas suceden
por una razón y por necesidad. Eso decía Trifino. Mientras que Demócrito, en una de sus citas, dice: todo acontece de acuerdo con la necesidad, siendo el torbellino la causa de la generación de todas las cosas, y a él llama necesidad. Las cualidades existen por convención. Por naturaleza existen solo átomos y el vacío. Bueno, Aristóteles trató explícitamente el tema del azar, principalmente en dos de sus obras, la física y la metafísica. Dividía en dos tipos a todos los fenómenos: aquellos que ocurren casi o casi siempre de la misma manera, y los que no ocurren ni siempre ni casi siempre de la misma manera. Los segundos los considera accidentes, los primeros se presentan con un propósito. Y luego consideraba Aristóteles que hay causas accidentales, dentro de las cuales se encuentran Tiche, aquí he encontrado nuevamente a la diosa de la fortuna, pero aquí ya conceptualizada por Aristóteles de otra manera, Tiche y autómaton, las cuales se presentan en cierto tipo de acontecimientos. Estas causas son analizadas por Aristóteles con detenimiento, ya que filósofos anteriores habían llegado a conclusiones según las cuales en la naturaleza las cosas ocurren por necesidad y no con vistas a un fin. Pero también decían explícitamente, o se infería de sus ideas, que en la evolución de la naturaleza se daban casualidades o coincidencias. Tiche, de acuerdo con lo que plantea Aristóteles en sus libros, puede traducirse como suerte, restringiendo su significado a un encadenamiento de sucesos relacionados con una persona o grupos de personas, los cuales llevan una situación no planeada como objetivo por esa persona o grupo. Para Aristóteles, Tiche siempre, la suerte solamente la tienen los humanos. De hecho, los humanos adultos, ni siquiera los niños. O sea que los niños no. Para los niños no existe tal cosa porque no persiguen un fin, de acuerdo con Aristóteles, entonces no hay un objetivo de esa persona o grupo, entonces no puede presentarse la suerte, según decía él. Autómaton, que era el otro concepto que manejaba Aristóteles, podría traducirse como casualidad, entendiendo esta como una combinación de circunstancias que no se pueden prever y que llevan a un resultado no intencionado. Pero aquí ya se refiere no solo a cuestiones humanas, sino ya a cualquier tipo de acciones. Ponía el ejemplo del caballo, decía, bueno, el caballo vino no por necesidad, sino porque se presentó tal situación, vino por autómato. Y bueno, empezaba un poco la crítica hacia los filósofos antiguos de esta manera. Decía, puesto que vemos que unos eventos suceden de la misma manera siempre, otros en la mayoría de los casos, es claro que ninguno de ellos se dice que Tiche sea su causa, ni que ocurre por Tiche, ni en lo que ocurre por necesidad y siempre, ni en lo que sucede la mayoría de las veces. Pero dado que hay eventos que son opuestos a estos y de los que todos dicen que existen por Tiche, es claro que la Tiche y el autómaton existen, pues sabemos que tales eventos se dan por Tiche y que por Tiche son tales. Y bueno, criticaba a estos antiguos filósofos, pues consideraba que omitían hablar de la Tiche y sin embargo la utilizaban en sus argumentos. Decía así Aristóteles: muchas cosas suceden y existen por Tiche y por autómaton, y de ellas no ignoraban que es posible reducir cada una a una causa de su devenir, tal como lo decía el viejo argumento que elimina el azar. Sin embargo, todos afirman que algunas de estas cosas se dan por Tiche, otras no. Es por tanto extraño tanto no admitir la Tiche, como también, suponiendo que existe, omitirla. Y eso usándola a veces, como cuando Empédocles afirma que el aire no siempre se aparta hacia lo más arriba, sino que como que esto se da por Tiche. Al menos en su cosmogonía dice, el aire empujó a veces en una dirección, pero frecuentemente en otra. Y de las partes de los animales afirma que la mayoría se genera por Tiche. También hay quienes aceptan el autómaton
como causante desde nuestro cielo y de todos los mundos. De acuerdo con Guthrie, el filósofo que mencioné antes, se refería aquí a Leucipo y Demócrito. Por autómaton, dicen, se generaron el torbellino originario y el movimiento que separó los elementos y puso el todo en este orden. Esa es una cita de la física de Aristóteles. Bueno, aquí lo que se puede decir es que para Leucipo y Demócrito los átomos se mueven por necesidad, solo que lo hacen de múltiples maneras y son de una infinidad de formas y tamaño. Esto hace que choquen unos con otros y que se entrelacen, formando así diferentes cuerpos. Para Aristóteles, esto equivalía a decir que los cuerpos se forman al azar. Aquí es una cosa curiosa, ¿no? Porque Leucipo y Demócrito hablaban de la necesidad y sin embargo decía Aristóteles que eso equivalía a hablar del azar. Sin embargo, lo único que podría deducirse del planteamiento de Leucipo y Demócrito es que los átomos se mueven sin finalidad, se forman cuerpos dependiendo de qué átomos se encuentren. Es la diversidad de formas, tamaños y movimientos lo que da la posibilidad de la formación de cuerpos. Pero esta diversidad existe desde siempre, de acuerdo con Leucipo y Demócrito. Aristóteles ve azar en la necesidad que conciben Leucipo y Demócrito, porque esa necesidad no tiene ninguna finalidad. La necesidad a la que aluden Leucipo y Demócrito es mecánica, no teleológica, como lo concebía Aristóteles. Los átomos se mueven de distintas formas por necesidad, así que al ser muy variados sus movimientos, sus formas y sus tamaños, por necesidad se forman los cuerpos. Aristóteles concebía una finalidad en la naturaleza, de ahí que le pareciera que una necesidad mecánica no puede ser la que predomina. Bueno, ahí quedó la crítica de Aristóteles, y bueno, quien continuó la escuela de Leucipo y Demócrito fue Epicuro. Epicuro es el primero en la historia en concebir el azar como esencial en la naturaleza. Decía Epicuro, ciertamente no es en virtud de un plan, de un espíritu clarividente, que los átomos se han acomodado cada uno en su lugar. Han llegado a tener sus respectivos movimientos únicamente después de haber tenido cambios de todo tipo a través del todo inmenso, después de haberse desplazado eternamente por choques sin fin, después de ensayar movimientos y combinaciones de todo género, han llegado a las disposiciones que constituyen nuestro universo. Para Epicuro consideraba que para que haya sido posible el que los átomos se juntaran, tendría que haber sufrido en su movimiento alguna pequeña perturbación que él llamaba el clinamen, la cual habría hecho que el mundo no fuera regido por la necesidad. Epicuro rechazaba la idea de un orden establecido por los dioses, tanto en el cosmos como en la sociedad. En la época de Epicuro, el futuro de la sociedad se veía sombrío, más que orden y justicia, se veía opresión, miseria y muerte, algo así como en la actualidad. Epicuro no aceptaba que la sumisión a los dioses y a la clase dominante sea algo inexorable, tampoco aceptaba la determinación de todo cuanto ocurre en el universo. No cabe en esa determinación, decía él, el hombre libre de dioses y de opresores. Para Epicuro, el mundo está lleno de posibilidades, no de necesidades. Bueno, ese es un poco de historia. Me voy a ir ahora un poco más rápido para empezar a darles algunas de las ideas que quiero darles. Bueno, en todo este asunto del azar, en algún momento entran en juego los dados. Los dados, como decía, ilustran lo que comúnmente se conoce como un experimento aleatorio, el experimento de un dado, y esos existen desde hace miles de años. Lo que yo sé es que el dado más antiguo que se conoce fue encontrado en Irak y tiene una antigüedad de alrededor de 5.000 años. El astrágalo, también conocido como tali o taba, es un precursor del dado. Se trata de un hueso del pie, el cual presenta 4 caras, cada una con un nombre que más tarde se convirtió en un número. Las más utilizadas son las del carnero. Los juegos con tabas son tan antiguos como los juegos con dados. Se han encontrado tabas en las tumbas de los faraones egipcios. Y bueno, aquí les presento a una taba. Este es un hueso de carnero, tiene 4 lados.
un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados. Esto me lo regaló un alumno que es del estado de Hidalgo y que me comentó que ahí todavía se juega la tabla y por estos huesitos. Y bueno, este juego alcanzó gran popularidad en Grecia, en Roma, y durante la Edad Media se extendieron por toda Europa y se fue alcanzando un conocimiento empírico acerca de los juegos con dados. De hecho, es ahí, en esa época, en la Edad Media, cuando surge el término azar, el cual es de origen árabe y surgió a principios del siglo XI. En una de las caras de los dados que se utilizaban para jugar, ahí ya era un dado, como lo conocemos actualmente, estaba dibujada una flor, representando un resultado desfavorable para quien lo obtenía. La expresión árabe es azar, la cual significa la flor. Por extensión se llamaba también azar al dado y también se entendía por azar el lanzar los dados. Y bueno, de ahí se comienza a hablar de azar, ya no solo al lanzamiento de dados, sino al resultado del lanzamiento de ellos. Y bueno, llegamos así a la revolución científica, en donde, bueno, de hecho ahí surge la teoría de la probabilidad, principalmente o más bien inicialmente, con problemas, de hecho con estos 4 problemas que están aquí, que son los dos primeros los resolvieron Pascal y Fermat en el año de 1654, y son los con los que se considera que se inicia el cálculo de probabilidades, porque las soluciones que dan ellos a estos problemas se prestan a generalizarse y a dar después ya reglas generales para resolver problemas similares. Uno de esos problemas se le conoce como el problema de la división de apuestas y consiste en lo siguiente. Se preguntaba cómo deben repartirse las apuestas en un juego que se interrumpe. Por ejemplo, suponiendo que 2 jugadores A y B apuestan 32 pesos cada uno en un juego que consiste de partidas consecutivas, en cada una de las cuales cada jugador tiene la misma posibilidad de ganarla, de tal manera que quien gane una partida acumula un punto y el juego es ganado por quien obtenga primero 4 puntos. Entonces juegan partidas volados, digamos. Cada vez que gana uno, acumula un punto y el primero que llega a 4 puntos se gana el juego. Entonces, el juego se plantea a veces, supongamos que en algún momento están jugando, por ejemplo, con una moneda, se les pierde la moneda y no pueden seguir jugando. Entonces, y supongamos que eso se da cuando un jugador ha ganado 2 puntos y el otro 1 punto. La pregunta es, ¿cómo deben repartirse las apuestas en caso de que el juego se interrumpa en esa situación? En términos de probabilidad, la pregunta era, estando en esa situación, ¿cuál es la probabilidad que cada jugador tiene de ganar el juego? El otro problema que resolvió Pascal y Fermat se refiere al lanzamiento de dados. Se preguntaban cuántos lanzamientos de un par de dados se necesita para que sea más favorable obtener por lo menos un par de seises que no obtenerlo. Ya se había resuelto un problema similar con un dado. Se sabía que al lanzar un dado se requerían 4 lanzamientos para que sea más favorable obtener por lo menos una vez 6 en esos 4 lanzamientos que no obtenerlo. La pregunta que le hicieron a Pascal fue, bueno, y en el caso de 2 dados, se le hacía un señor que le decían el Chevalier de Meret, le decía, ¿cuántos lanzamientos se requieren para que yo pueda apostar con ventaja a que voy a obtener por lo menos un par de seises? De Meret pensaba que el número de lanzamientos que se requería era 24, porque hacía una regla de 3 ahí, decía, si en un dado que donde hay 6 posibilidades se requieren 4 lanzamientos, con 2 dados en donde hay 36 posibilidades, pues se deben de requerir 24 lanzamientos. Bueno, Pascal resuelve el problema y obtiene que no, que eso es falso, que se requieren en realidad 25 lanzamientos. Bueno, ahí hay todo un razonamiento de Pascal. El problema se lo plantea Fermat, que también lo resuelve por sus propios métodos, que llega al mismo resultado, que se requieren 25 lanzamientos del par de dados para que sea más favorable obtener por lo menos un par de seises.
Estaba ya aquí en la mente, en la solución de estos problemas, lo que se llama la definición clásica de probabilidad. Para calcular la probabilidad de un evento, pues lo que hay que hacer es contar el número de posibles resultados que hay en el proceso que estamos considerando, en este caso el lanzamiento del dado, y para calcular la probabilidad de un evento bastaba con contar el número de casos que hacían que el evento ocurriera. Esta definición era claro desde el inicio que se puede aplicar siempre que los posibles resultados se puedan considerar equiprobables. Aquí empieza uno de los problemas del cálculo de probabilidades porque parecía una definición circular, ¿no? Porque se definía la probabilidad en términos de algo que se tenía que considerar equiprobable, es decir, estaba metido el concepto de probabilidad en la misma definición de probabilidad. Ahora voy a eso. En esta época, precisamente por esta forma, de lo que se trata es de contar de cuántas maneras hacen que un evento, el total de posibles resultados, cuántos son aquellos en que el evento en consideración ocurre. El cálculo de probabilidad estuvo muy vinculado al cálculo combinatorio. Tan es así que esta solución que da, esta es una solución que da Pascal, es una solución general al problema de la división de apuestas, el problema que planteé antes. Se juega cierto número de puntos, gana quien llegue a ese número de puntos, pero luego se detiene cuando alguien ha ganado cierto número de puntos y el otro número de puntos. Entonces Pascal dio una solución que, bueno, es muy interesante. Consideró lo que se llama el triángulo aritmético, no sé si lo conocen, bueno, se forma por unos aquí en los lados, y luego cada término, o sea, se llena el triángulo, se van sumando, uno con uno nos da 2, luego acá abajo uno con 2 nos da 3, 2 con 1 nos da 3, 1 con 3 nos da 4, 3 con 3 nos da 6, de manera que cada renglón se obtiene del precedente sumando los dos términos que le son adyacentes. Y así se puede continuar este triángulo hasta donde uno quiera. Entonces, Pascal daba la siguiente solución, decía, por ejemplo, a ver, supongamos que a un jugador le faltan 3 puntos para ganar el juego y al otro 2. Entonces decía, bueno, fijémonos en el triángulo aritmético, el renglón que tenga 5 elementos, en este caso sería sumemos, como a uno le faltan 3 y a otro 2, pues separemos eso sumando 3 términos y los otros 2, entonces sumando los 3 nos da 11, sumando los otros 2 nos da 5. Entonces decían, bueno, en esa proporción se tienen que repartir las apuestas. Es decir, la probabilidad de que gane uno de los jugadores es 11 sobre 16 y la que gane el otro es 5 sobre 16. Aquí se fijan, la suma por renglón es una potencia de 2. Esto es 2 a la 0, esto es 2 a la 1, esto es 2 a la 2, etc. De manera que en el renglón con 5 elementos lo que se tiene son 16 posibles resultados, ¿no? 2 a la 4. Y así para dar una solución general al problema de la elección de apuestas. Bueno, uno lo ve así como mágico, ¿no? Como mágica la solución. Después se explica, y de hecho esta explicación más bien la da Fermat, o de hecho la da desde antes Fermat. Lo que pasa es que el triángulo aritmético también se puede construir con combinaciones. Empieza uno con las combinaciones de 0 en 0, por convención es 1, luego las combinaciones de 1 en 0, 1 en 1, 2 en 0, 2 en 1, 2 en 2, y bueno, se obtiene exactamente el triángulo aritmético, de manera que en realidad lo que estaba diciendo Pascal, pues es que la solución del problema pues se da en términos de combinaciones, se arregló con 5 elementos, sería sumando estas combinaciones entre el total, eso nos da la probabilidad de un jugador, sumando estas combinaciones entre el total, eso nos da la probabilidad del otro jugador. Y bueno, así las cosas. Decía, estos son los primeros problemas de probabilidad que se resolvieron y se considera que ahí se inicia el cálculo de probabilidades. Sin embargo, en mi opinión, la teoría de la probabilidad comenzó a ganarse un lugar importante dentro de la matemática a partir del libro de Bernoulli,
el ars conjecta. 20 años estuvo trabajando Bernoulli en este problema, que incluso no se publicó cuando él todavía vivía, se publicó 8 años después. Seguramente no le dieron estímulos por su trabajo, porque tardó 20 años en publicar esto, no publicaba nada, no tenía estímulos, no tenía SNI, no tenía nada de eso. Y bueno, ¿qué es lo que demostró Bernoulli? Bueno, para entender lo que demostró Bernoulli, tengo que definir esto. Un ensayo de Bernoulli es un experimento aleatorio el cual admite únicamente dos posibles resultados, los cuales llamaremos éxito y fracaso. Se lanza un dado, decimos que si se obtiene 6 hay éxito, si no hay fracaso. Supongamos que se realiza, voy a meter el resultado de Bernoulli de manera un poco más general, para que quede más claro. Supongamos que se realizan ensayos de Bernoulli de tal manera que se satisfagan las siguientes condiciones. 1. Cada ensayo es independiente de los demás. La probabilidad de éxito en cada ensayo es igual a una constante P. Lanzar un dado y éxito si se obtiene 6. Entonces, llamemos X al número de éxitos que se obtienen en los n ensayos. Entonces, bueno, lo que demostró, una de las cosas que demostró Bernoulli es que la probabilidad de que se obtengan K éxitos en n ensayos está dado por esta fórmula. Combinaciones de n en K por K de K por 1 menos P de K. Si ustedes ven estos términos, son los del desarrollo de P más Q a la N, donde Q es 1 menos P. Por eso a estos términos se les llama las probabilidades de tipo binomial y se dice que esta X tiene distribución binomial. Y bueno, aquí tenemos entonces el teorema de Bernoulli, que dice, bueno, consideremos un experimento aleatorio a un evento relativo a ese experimento de probabilidad igual a P. Consideremos un nuevo experimento aleatorio consistente en la repetición indefinida del experimento, de tal manera que cada repetición es independiente de las otras. Y sea xn el número de veces que ocurre el evento en las primeras n repeticiones del experimento, y epsilon un número positivo arbitrario. Entonces demostró que si nosotros tomamos la frecuencia con la que ocurre el evento, xn entre n, menos la probabilidad del evento, la probabilidad de que esa diferencia sea mayor que epsilon, la probabilidad de que esa diferencia sea mayor que epsilon, se acerca a cero a medida que n tiende infinito. Ese es el teorema de Bernoulli. Haciendo un poquito de álgebra, esto nada más desarrollando esa desigualdad, bueno, lo que se obtiene es esto que está aquí, lo que está aquí, y luego en realidad lo que demuestra Bernoulli es que sumando, para calcular esta probabilidad lo que hay que sumar son términos de ese desarrollo del binomio, términos de este tipo, todos aquellos que caigan en este rango de xn menos p menos xn, x entre n menos p mayor que epsilon. Y entonces, pues en realidad lo que hace Bernoulli es un estudio del desarrollo del binomio. Aquí está la gráfica de los resultados, de las probabilidades que se obtienen cuando n es 1000, cuando p es un cuarto, y estoy tomando epsilon igual a un 20avo. Si se fijan, casi todas las probabilidades están concentradas entre 200 y 300. Aunque el número de éxitos podría ser desde 0 hasta 1000, las mayores probabilidades se obtienen entre 200 y 300. Bueno, eso fue lo que probó Bernoulli de una manera general. Probó que los términos, como en el centro de la distribución, esta distribución es simétrica. De hecho, así vendría así y luego se alarga hasta acá, hasta 1000. Pero en este pedazo se concentran casi todas las probabilidades, de manera que en el límite esta probabilidad es 1. Es un resultado de cálculo combinatorio. O sea, él demostró que la suma de estos es mucho mayor que la suma de los que están en la forma. De hecho, el resultado de Bernoulli, como él anunció, fue que si sumamos estas probabilidades y dividimos entre la suma de las probabilidades de las colas, eso tiende a 1, o al revés. Esto entre estas probabilidades tiende a 0. Y bueno, ya de ahí se deduce que la probabilidad de esto tiende a 1 y la probabilidad de esto de acá tiende a 0. Bueno, este resultado marcó la pauta para investigar alrededor de este comportamiento en el límite cuando se hacen observaciones. Más adelante vino el teorema de Lebois, que ahora ya en su forma general se le conoce como el teorema central del límite, en donde en la búsqueda de afinar el teorema de Bernoulli, porque el teorema de Bernoulli decía que a la larga, sí, la frecuencia con la que ocurre un evento y la probabilidad del evento se parecen, pero no decía
ya para un estudio concreto, no decía a partir de qué n ya se puede pensar o ya se puede considerar que la frecuencia con la que ocurre el evento se parece a la probabilidad del evento. Entonces, buscando una solución a ese problema, Lenoir demostró ese resultado, que ya es más preciso porque ya no solo es un resultado límite, sino que ya da una estimación de la distribución binomial en términos de este integral que está aquí, que más tarde vendría a ser llamada la densidad normal, la densidad de una distribución normal. Y decía, esto condujo finalmente a lo que se llama el teorema central de Lenoir. Y bueno, voy a tener que saltar aquí un poquito para ganar tiempo. Surge aquí, en este periodo, el concepto de variable aleatoria. Una variable aleatoria, que es como esta x que hablé antes, es una variable cuyo resultado es aleatorio, es decir, depende del resultado del experimento aleatorio. Se le suele denotar por letras mayúsculas, utilizando las últimas letras del alfabeto, y de lo que se trata con una variable aleatoria es de calcular las probabilidades con que toma sus diferentes valores o la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores en un intervalo. A este conjunto de probabilidades se le llama la distribución de la variable aleatoria. ¿Qué pasó con el desarrollo del tiempo? Bueno, que estos resultados de Bernoulli y de Lenoir se fueron estudiando, decía, por un periodo de más de 200 años, hasta llegar a una forma general. En particular, comenzaron de hecho con los resultados de lo que se llama la escuela rusa, ya a finales del siglo XIX, en donde ya hay una formulación del resultado de Bernoulli, ya como ley débil de los grandes números, en donde ya se habla de una sucesión de variables aleatorias independientes, idénticamente excluidas, bueno, aquí hay unos términos que se definen, y ya hay un resultado general que ya no es solo para la binomial, sino que ya es para cualquier familia de variables aleatorias independientes, idénticamente excluidas, que tiene un resultado similar al de Bernoulli. El promedio de los valores que toma la variable aleatoria se parece a su esperanza, o sea, al valor esperado de la variable aleatoria, se parece cada vez más a medida que crece el número de repeticiones del experimento. Y esto lo hizo, este es el resultado de Chebyshev. Aquí es donde introduce lo que se conoce ahora como la desigualdad de Chebyshev, que da un método muy simple para demostrar este resultado. El resultado original de Bernoulli se lleva varias páginas, en cambio con el método de Chebyshev son unos cuantos renglones y tiene la demostración de este resultado. El teorema de Lenoir, en su primera versión general, la da Lyapunov, también de la escuela rusa, y bueno, es el mismo estilo, o sea, ya no es solo para la binomial, sino que se tiene para cualquier familia de variables aleatorias, cualquier sucesión de variables aleatorias independientes, igual se tiene una aproximación, en el límite se llega a una normal. Por eso es que actualmente en la estadística, bueno, se usa mucho la normal, porque muchas distribuciones, más bien la distribución normal, se puede considerar como límite de muchas distribuciones, sobre todo si lo que se está estudiando, por ejemplo, es la media de una población. Bueno, así estaba la teoría de la probabilidad, a fines del siglo XIX ya se había desarrollado bastante. Además, a fines del siglo XIX surgen ya otros estudios en donde interviene la probabilidad, como la mecánica estadística, principalmente con Maxwell, con Boltzmann, en donde ahí la teoría de la probabilidad se constituyó como la herramienta fundamental para el estudio de sistemas con muchas partículas. También en ese periodo surgió la teoría de Mendel sobre la herencia y la teoría de Darwin sobre la evolución de las especies. La primera fundada en un modelo probabilístico y la segunda planteando que el surgimiento de nuevas especies se realiza al azar. Y bueno, también el estudio de datos también que creció de manera acelerada durante todo ese periodo anterior y más en esta segunda mitad del siglo XIX, de manera que se puede decir que a finales del siglo XIX el azar y la teoría de la probabilidad eran ya parte inseparable del cuerpo científico de la época. Entonces piensen en el final del siglo XIX, donde ya hay un gran desarrollo de la teoría de la probabilidad, ya hay aplicaciones muy interesantes y muy importantes en la física y en la biología,
Y sin embargo, no existía una definición satisfactoria de la probabilidad. Esto lo puede ver uno claramente en un libro que publicó Poincaré en 1896, en donde el primer capítulo precisamente comienza diciendo: no se puede dar una definición satisfactoria de la probabilidad. No se puede dar una definición satisfactoria de la probabilidad. La probabilidad de un evento, decía, es el que daba la definición clásica, y decía que la definición completa es una especie de petición de principio. ¿Cómo reconocer que todos los casos son igualmente probables? Aquí una definición matemática no es posible. Deberemos en cada aplicación hacer convenciones, decir que consideramos tal y tal caso como igualmente probables. Esas convenciones no son completamente arbitrarias, pero escapan al espíritu del matemático, que no tendrá más que examinarlas una vez que son admitidas. Así, todo problema de probabilidad ofrece dos periodos de estudio. El primero metafísico, por así decirlo, el cual legitima tal o cual convención. El segundo matemático, que aplica a esas convenciones las reglas del cálculo. Ahora regreso a esto. Pero también es interesante esto. El mismo Poincaré había una concepción que no lo mencioné, pero cuando surge el cálculo de probabilidades y estamos en pleno apogeo de la concepción determinista mecanicista del mundo, en donde se considera que todo está determinado por leyes como las de la física. Y el azar en esa época es pensado, o sea, se atribuye el azar a la ignorancia que se tiene de los fenómenos. Decía Laplace, sobre todo leí la cita de Laplace, pero decía él que el azar es producto de nuestra ignorancia. En este libro, final del siglo XIX, Poincaré refuta esa idea y dice lo siguiente: en la teoría cinética de los gases se encuentran las conocidas leyes de Mariot y de Gay-Lussac. Gracias a la hipótesis de que las velocidades de las moléculas gaseosas varían irregularmente, es decir, al azar, las leyes observables serían mucho menos simples, dirían los físicos, si las velocidades estuvieran arregladas por alguna ley elemental simple, si las moléculas estuvieran, como se dice, organizadas, si obedecieran alguna disciplina. Es gracias al azar, es decir, gracias a nuestra ignorancia, que podemos concluir. Y entonces, si la palabra azar es simplemente un sinónimo de ignorancia, ¿qué querría decir eso? Se traduciría entonces como sigue: me pide usted que le prediga los fenómenos que van a producirse. Si por desgracia conocieran las leyes de esos fenómenos, podría lograrlo únicamente mediante cálculos inexplicables y debería renunciar a responderlo. Pero como tengo la suerte de ignorarlas, le voy a responder enseguida. Y lo más extraordinario es que mi respuesta será correcta. Se requiere entonces que el azar sea más que el nombre que le damos a nuestra ignorancia. Entonces aquí ya entra de lleno una idea del azar como algo objetivo, ya no como algo que es producto de nuestra ignorancia. Me voy a pasar un poquito, aquí creo que ya llevo una hora, pero quiero concluir con esta cosa que es tan importante. Para esta época, el cálculo de probabilidades tenía como base dos reglitas, una que se llamaba el teorema de las probabilidades totales, que ahora se le conoce como regla de la suma, y el teorema de las probabilidades compuestas, que ahora se le conoce como la regla del producto, que dice que la probabilidad de que ocurra uno de dos eventos es la suma de las probabilidades de los eventos menos la probabilidad de que ocurran los dos. Y la otra, que la probabilidad de que ocurran simultáneamente dos eventos es la probabilidad de que ocurra uno de ellos, partiendo de que el otro ocurre, por la probabilidad de que ese otro ocurra. En particular, si los dos eventos, esta regla, si los dos eventos no pueden ocurrir simultáneamente, de manera que esté cero, se obtiene esta reglita que dice que la probabilidad de que ocurra alguno de los dos es la suma de las probabilidades, y de manera más general, si tenemos n eventos de tal manera que ninguno de ellos puede ocurrir simultáneamente, entonces la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades. A esta propiedad se le conoce como la propiedad de la aditividad. Y bueno, estando así las cosas en donde la
teoría de la probabilidad no tenía una buena fundamentación, y además en la época estaba en boga la idea de axiomatizar todas las teorías. Hilbert, en el Congreso de 1900, plantea esta idea de la necesidad de establecer un sistema de axiomas para toda la matemática y para algunas ramas de la física, en donde él considera como primordiales el cálculo de probabilidades y la mecánica. Es decir, la probabilidad era considerada una rama de la física. Por eso que les decía antes, esto que decía Paul Canet, que hay una parte ahí que no es matemática, él le dice que metafísica, pero que tiene que ver con algunas convenciones que, se hacen con respecto al fenómeno que se está estudiando. Entonces, bueno, Hilbert marca esa pauta de que hay que axiomatizar el cálculo de probabilidades, y entonces efectivamente se da mucha gente a la tarea de axiomatizar la teoría de la probabilidad. Para esto, lo que aquí ya no alcanzo a decir todo esto, pero hay un vínculo, se comienza a dar un vínculo muy estrecho entre la teoría de la probabilidad y la teoría de la integración. ¿Por qué? Porque de la teoría de la integración surge lo que se conoce ahora como la teoría de la medida. Una medida es algo como la longitud, la longitud de los intervalos, que se trata de generalizar, o el área de una figura en el plano. Y un problema que se plantea, por ejemplo, es definir el área de cualquier figura del plano. Decía que hay muchas cosas que decir ahí, pero les digo la conclusión. Lebesgue, a principios del siglo XX, desarrolla lo que se llama la teoría de la medida. Él desarrolla una medida en la recta y en el plano, en donde utiliza como propiedad en el caso, por ejemplo, del área y de la longitud, dice que estas funciones tendrían que ser sigma-aditivas. Es decir, si uno tiene una colección infinita numerable de eventos, de conjuntos ajenos, la medida de su unión tiene que ser la suma de las medidas. Bueno, esta idea se pasó a la probabilidad después de mucho, como de 30 años de discusiones, sobre todo porque había una obsesión de Borel que planteaba el siguiente problema. Decía, supongamos que hay una manera de elegir al azar un número natural al azar. Entonces decía, como la probabilidad del total es 1, la probabilidad de cada número natural, como se elige al azar, tiene que ser la misma. Ese tiene que ser 0, porque si sumáramos las probabilidades, nos daría una cantidad mayor que 1. Entonces, por un lado tenemos, cada natural tiene probabilidad 0, pero al sumarnos nos da 0, pero la probabilidad de que se obtenga un número natural es 1. Decían, entonces esta función de probabilidad no es sigma-aditiva. Bueno, a pesar de esa objeción, finalmente, en el año 1933, Kolmogorov da la axiomática de la teoría de la probabilidad, en donde ya se asume que la probabilidad es una función sigma-aditiva. Y bueno, aquí Kolmogorov plantea que efectivamente se había estado dando un vínculo entre la teoría de la probabilidad y la teoría de la medida, y que entonces va a tomar a la probabilidad como una medida y demuestra un resultado que justifica esto que él está diciendo. Y bueno, a partir de entonces es así como se toma ya la teoría de la probabilidad, definida en forma axiomática, en donde la probabilidad ya es considerada una medida. Por eso es que existe ahora, así como el vínculo al inicio del cálculo de probabilidades, el vínculo estrecho se daba entre el cálculo de probabilidades y el cálculo combinatorio, actualmente el vínculo estrecho, pero muy estrecho que se da, es entre el cálculo de probabilidades y la teoría de la medida. Sin teoría de la medida se puede hacer muy poco en la teoría de la probabilidad. La teoría de la probabilidad moderna es la teoría de los procesos estocásticos, que precisamente después de esta sistematización que hace Kolmogorov, comienza a desarrollarse por ahí de los años 30, y ahora ese es el centro de atención de la teoría de la probabilidad moderna, la teoría de los procesos estocásticos, en donde ya, les decía, sin la teoría de la medida es difícil avanzar en el estudio de ellos. ¿Por qué? Por una razón que tendría ahí cosas que decir, hay toda la historia, pero cuando uno estudia una variable aleatoria,
o sea, estamos en la recta, 2 variables aleatorias, estamos en el plano, 3 estamos en R3. Ahí no hay problema para tratar esas variables aleatorias, incluso con la integral de Riemann, o sea, con la teoría de integración anterior. Pero para tratar problemas en donde hay una infinidad de variables aleatorias, se requiere una teoría de integración en espacios de dimensión infinita. Y eso, bueno, es algo que no se puede hacer con la integral de Riemann, pero sí se puede hacer con la integral de Lebesgue. Con la integral de Lebesgue y con la medida de Lebesgue se logran construir medidas en espacios de dimensión infinita para modelar procesos estocásticos, porque un proceso estocástico es una colección infinita de variables aleatorias. Para modelarlo se requiere precisamente definir una medida en un espacio de dimensión infinita. El ejemplo típico es el del movimiento browniano. Se coloca en un vaso de agua un grano de polen, se observa que se empieza a mover aleatoriamente. Wiener dio un modelo para ese fenómeno, y bueno, ¿qué es lo que hizo Wiener? Definir una medida sobre el conjunto de las funciones, de las posibles trayectorias que puede seguir el grano de polen. Si se fijan, es un espacio de dimensión infinita, el espacio de funciones, bueno, concretamente el espacio de funciones continuas. Entonces logra construir una medida sobre ese espacio, y después con Kolmogorov logra que demuestra que eso se puede hacer de manera general, de manera que se pueden estudiar ya los procesos estocásticos vía este modelo de la teoría de la medida, que permite construir medidas en espacios de dimensión infinita. Y bueno, ahí le dejo. Les quería hablar un poco más de la integral estocástica, pero mejor ya doy pie para las preguntas, o más bien me voy a las conclusiones, y si quiero meter a las conclusiones. Yo plantearía esto como conclusión, aunque no lo alcancé a decir todo, de ser de ser pensado como algo mágico. El azar pasó a ser objeto de estudio científico, y esto se dio justamente en pleno apogeo de la concepción determinista mecanicista del mundo. Aunque por esa razón el azar era pensado como producto de nuestra ignorancia. Los primeros problemas de probabilidad que se resolvieron tuvieron su origen en los juegos de azar, particularmente en los juegos con dados, los cuales gozaban de gran popularidad a mediados del siglo XVII. En ese periodo, el cálculo de probabilidades estuvo estrechamente vinculado con el cálculo combinatorio. El gran impulso que tuvo la teoría de la probabilidad provino de la idea de aplicar el cálculo de probabilidades a problemas que salían del marco de los juegos de azar. Investigando en esa dirección, Jacques Bernoulli y Abraham Demois dieron la pauta al demostrar los primeros teoremas límite, generando con ello una serie de investigaciones las cuales se extendieron por un periodo de más de 200 años hasta llegar a la formulación general de sus resultados. Desde los inicios del cálculo de probabilidades, esta teoría comenzó a aplicarse al estudio de datos estadísticos. Sin embargo, fue durante la segunda mitad del siglo XIX cuando la teoría de la probabilidad irrumpió fuertemente en el medio científico, al surgir la necesidad de aplicarla a otro tipo de problemas de gran importancia en la física y en la biología. A finales del siglo XIX, si bien la teoría de la probabilidad había alcanzado ya un gran desarrollo y se aplicaba a diferentes áreas del conocimiento, aún no contaba con una sólida fundamentación. Paralelamente al desarrollo de la teoría de la probabilidad, durante la segunda mitad del siglo XIX se atacó el problema de encontrar una buena definición analítica de la integral y de caracterizar a las funciones que son integrales. Esto condujo a la invención de la teoría del contenido de conjuntos. Esta parte me la salté. Al surgir la teoría de la medida de Lebesgue a inicios del siglo XX y con su desarrollo posterior, la teoría de la probabilidad se vinculó con la teoría de la medida, y ese vínculo se fue estrechando cada vez más hasta que gracias a ese vínculo logró establecerse una sólida fundamentación matemática de la teoría de la probabilidad. Al irse afianzando el vínculo entre la teoría de la probabilidad y la teoría de la medida, se tuvieron las bases para iniciar el estudio de fenómenos aleatorios que se desarrollan en el tiempo, surgiendo así la teoría de los procesos estocásticos. Uno de los problemas principales en la teoría de los procesos estocásticos es su construcción matemática, problema que actualmente se ataca mediante el establecimiento de ecuaciones diferenciales estocásticas, ya no lo alcancé a ver, cuyas soluciones son procesos estocásticos. Esto gracias a la invención de la integral estocástica por Ito y al desarrollo posterior de su trabajo
el cual condujo a la definición de la integral estocástica con respecto a una martingala, que es un proceso más general que lo que trata aquí. Y bueno, esto es en cuanto a la propia teoría de la probabilidad. Como conclusiones generales, podría decir que el desarrollo de la teoría de la probabilidad es un ejemplo de cómo la matemática es un producto social y el resultado de un proceso histórico. Como toda la ciencia, la matemática no es estática, va evolucionando de manera no lineal. Hay intentos, procesos. Las teorías se van transformando en la medida en que hay sobre ellas una mirada crítica. Puede verse aquí como son esas miradas críticas las que van haciendo pensar de otra manera los problemas, enfocar las cosas de otra manera y van provocando el avance de la teoría. En mi opinión, el pensamiento crítico es la base para el desarrollo científico y también lo es para el desarrollo de la sociedad. Y no puedo dejar de decir esto, el mensaje político. Actualmente está haciendo mucha falta el pensamiento crítico. Por un lado, quienes tienen el poder quieren orientar el conocimiento hacia lo que ellos llaman la satisfacción de las necesidades del mercado, que no es otra cosa que la satisfacción de sus mismas necesidades, las cuales consisten en acumular más y más riqueza. ¿Por qué no orientarlos a la satisfacción de las necesidades de los seres humanos, comenzando por acabar con la desigualdad social? Por otro lado, con el mismo objetivo, somos bombardeados por los medios masivos de comunicación, creando con sus noticias, comentarios y análisis un universo virtual que dista mucho del universo real que vivimos a diario, en que los poderosos asesinan, encarcelan o desaparecen personas con total impunidad. Con un pensamiento crítico podemos darnos cuenta que no estamos condenados a seguir viviendo de esta manera. Podemos transformar la realidad. Pero la transformación no se da automáticamente. Es necesaria la acción consciente de cada uno de nosotros en lugar del silencio que nos convierte en cómplices de lo que está ocurriendo. Bueno, con eso termino la plática. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algún comentario? ¿Alguna crítica? ¿Ah, sí? ¿Alguien quiere participar? Adelante. Críticas, comentarios, preguntas. Mencionaste en algún momento ecuación diferencial estocástica, así podrías decir tantitito de eso. Sí, una vez que se inicia la teoría de los procesos estocásticos, precisamente uno de los problemas a resolver es la construcción de dado un fenómeno aleatorio, de un fenómeno que evoluciona en el tiempo. El primer problema matemático a resolver es construir el modelo, y ese modelo se da a través de un proceso estocástico. Hubo varios intentos. Un intento así, les comento rápidamente, tiene que ver con mi historia. Yo hice el doctorado en la Universidad de Estrasburgo, en Francia. En ese momento se estaba desarrollando la teoría general de la integral estocástica. Pero yo fui a trabajar en otro tema, en un tema que tenía que ver con la teoría del potencial, porque se había encontrado un vínculo entre la teoría de los procesos estocásticos y la teoría del potencial. La teoría del potencial lo que tiene que ver con las funciones armónicas o armónicas, ese tipo de problemas. Entonces, y con la teoría de los semigrupos de operadores, generadores infinitesimales, y todo ese tipo de problemas. Se había enfocado el trabajo hacia la construcción de procesos vía un semigrupo de operadores. O sea, tenía un semigrupo de operadores y a partir de ahí se construían los procesos de Markov principalmente. Esa línea se fue desarrollando, en particular la escuela francesa la desarrolló mucho. Yo cuando fui a estudiar con Paul Meyer, uno de los problemas que me dio puede decirse como uno de esos últimos problemas que no estaban resueltos en la teoría del potencial, pero ya también en ese momento, y todavía definido mi
integral con respecto al movimiento browniano, será ese modelo que modela al proceso de Wiener, que modela el movimiento browniano. Y ya la orientación para construir procesos se dio más bien vía esta integral de Ito. Es curioso porque en esa época, estoy hablando de 1970, 1974, todos los probabilistas estábamos a la espera de un libro de Dubh. Dubh escribió un libro en 1958 que marcó la pauta para muchos problemas, bueno, para toda la teoría de procesos estocásticos, junto con el libro de Paul Levy. Y esperábamos así con ansiedad la salida de un libro de Dubh sobre teoría del potencial, porque pensábamos que ya iba a dar Dubh como la luz para ver por dónde seguir trabajando, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, terminó de desarrollarse todo el cálculo estocástico y finalmente salió el libro de Dubh, pero cuando salió el libro de Dubh ya las cosas habían evolucionado de otra manera. De tal forma que pues ya casi nadie leyó el libro de Dubh, porque ya todo lo que tenía que ver con la construcción de procesos ya no era a través de la teoría del potencial. De hecho, Paul Meyer, que había escrito un primer libro que se llamaba Probabilidades y Potencial y que había anunciado la salida de un segundo libro, tuvo que reescribir sus libros, y en la segunda edición, fíjense este comentario que hace, dice, a pesar del título, ya en la segunda edición del libro de Probabilidades y Potencial, dice, este libro contiene poco de probabilidad y nada de teoría del potencial. La razón para ir en otra dirección fue la evolución tan rápida de la teoría, con lo cual se crearon nuevos conceptos y algunas cosas que parecían muy importantes antes ya no lo eran tanto, mientras que aspectos que parecían sin interés se volvieron importantes. Como enseñanza dicen, hemos tratado en particular de liberarnos de la actitud consistente en creer que un texto matemático presenta para nuestra contemplación verdades eternas, salidas del mundo de las ideas y cuyo valor no puede sufrir alguna inflación. Pero las verdades existen no por el hecho de que se impriman sobre el papel, sino por el interés que se les da. Muchas verdades inmutables de 1966 están muertas, mientras que pequeños comentarios de 1966 aclaran ahora grandes partes de la teoría. Y bueno, la cuestión es que gracias al trabajo de Ito se logró establecer más bien este problema, establecer una ecuación diferencial de este tipo, en donde interviene una parte determinista y una parte aleatoria, en donde lo que interviene aquí es el proceso de Wiener. Esto requiere o requirió resolver un problema, porque si uno ve las funciones del proceso de Wiener, ¿no? O sea, para cada T hay una distribución de la posición del grano de polen en ese momento, ¿no? Pero si uno se fija estas como funciones de T, bueno, resultan ser funciones continuas, el grano de polen se mueve continuamente, pero no son funciones de variación acotada. Esto quiere decir que no se puede hacer un integral con respecto a estas funciones, por lo menos a la manera clásica, porque la manera clásica solo está desarrollada la teoría de integración con respecto a una función de variación acotada. Y estas no son de variación acotada. Ito inventó un método para poder definir esta integral de un proceso a pesar de que estas funciones no son de variación acotada. Es un método probabilístico. Bueno, este método permite escribir cosas como estas, en donde la solución de la... perdón. Ahí está. La solución de esta ecuación, que más bien es una ecuación integral, o sea, aquí se tendría que integrar, y aquí sería integración con respecto al proceso de Wiener. La solución de esta ecuación, que sería una ecuación diferencial, pero en realidad es una ecuación integral, porque no existen diferenciales en el cálculo estocástico, solo existen integrales. El proceso estocástico es solución de esta ecuación, y bueno, es así como actualmente se construyen procesos y se estudian procesos como soluciones de este tipo de ecuaciones diferenciales. Y bueno, aquí
hay teoremas similares a los de los teoremas que hay en las ecuaciones diferenciales no estocásticas, hay teoremas de existencia, hay métodos médicos para resolver ecuaciones. Lo que no hay tanto es el estudio cualitativo de ese tipo de ecuaciones, que es bastante más complicado, pero bueno, esa es la teoría que actualmente se está desarrollando. Bueno, en particular, a mí no me interesa mucho en esa dirección, pero bueno, lo menciono porque en finanzas se está usando actualmente mucho esta idea. Muchas de las herramientas que utilizan en finanzas están basadas en este tipo de problemas, que son soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas, en donde, no sé, las acciones, una opción de compra, una opción de venta, para evaluarlas en su desarrollo histórico, bueno, se ven como soluciones de ecuaciones diferenciales estocásticas. Bueno, hay modelos que funcionan, las personas ahí en la bolsa de valores, ustedes ven que andan con las computadoras, utilizan esta herramienta, tienen ahí sus modelos matemáticos basados en el cálculo estocástico, para ir viendo si compran o no compran, si venden, si no venden, en fin. Pero bueno, esa es la teoría que actualmente está desarrollándose. Hay mucho por hacer ahí, no está acabada de ninguna manera. Yo siento que así como hay todo un desarrollo histórico de la teoría de integración, aquí yo pienso que es un primer paso, que tendrá que definir otro tipo de integrales estocásticas que permitan resolver problemas más generales que los que actualmente se están pudiendo resolver. Pero bueno, esta teoría actualmente es así bastante rica. Hay muchas cosas que se están haciendo al respecto, pero no sé si te responde la pregunta. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Bueno, yo sí tengo una. Sí. Sí, digamos que si uno quiere estudiar esto, procesos estocásticos y bueno, seguir esta línea, ¿qué materias se recomienda ir metiendo? Bueno, como decía antes, si bien en un principio la teoría de la probabilidad estuvo vinculada estrechamente al cálculo combinatorio, curiosamente actualmente se tiene esa misma idea, o sea, se piensa, la teoría de la probabilidad es cálculo combinatorio, ¿no? Entonces está contando ahí los casos favorables y hacer el cociente para obtener probabilidades. En realidad no es así. La teoría de la probabilidad actualmente, sí, para empezar a estudiar probabilidad se requiere algo de cálculo combinatorio, algo, no mucho, porque hay métodos que permiten como darle la vuelta al problema combinatorio y utilizar más bien métodos probabilísticos para resolver los problemas. Pero en realidad actualmente con hay un proceso muy interesante que no alcancé a dar con claridad, pero el desarrollo de la teoría de integración, por un lado, y el desarrollo de la teoría de la probabilidad convergieron en un momento. O sea, llegó un momento en que prácticamente fueron lo mismo a principios del siglo XX. Y ahí el vínculo estrecho que se da con la teoría de la probabilidad es el análisis matemático, así de manera general, y en particular con la teoría de la medida. O sea, sin teoría de la medida no se puede hacer, digamos, hacer un estudio serio de los procesos estocásticos. Entonces, ¿qué se requiere? Mucho análisis. Recuerdo que en una ocasión un alumno que tuve fue a trabajar, creo que era un banco, y me pidió, me dijo, necesito varias personas porque vamos a desarrollar aquí varios modelos aquí para el banco. Y me dice, bueno, ¿qué requisitos pides para esas personas? Y me dijo, lo que necesito es que sepan muchísimo análisis, pero mucho análisis. Que sepa análisis, teoría de la medida, aunque no sepa probabilidad, aunque no sepa cálculo estocástico, eso lo va a aprender acá. Pero necesito que sepa así, pero análisis de todo, análisis matemático, análisis funcional, todo el análisis que pueda, porque esto es lo que estamos aplicando acá. Y me insistía, ¿no? Lo demás, acá lo va a aprender. O sea, los métodos, todo eso, acá lo aprende. Pero el análisis matemático no lo va a aprender aquí. Entonces, es el análisis matemático en general, y en particular la teoría de la medida. ¿Qué se requeriría? Pues los cursos de análisis matemático 1, análisis matemático 2, por lo menos.
Si no es análisis matemático 3, un curso de teoría de la medida. Y bueno, con eso ya estarían armados para hacer tanto el estudio de la probabilidad, viéndola como, ya utilizando toda la herramienta de la teoría de la medida. El no utilizar la herramienta de la teoría de la medida restringe la teoría de la probabilidad y la complica además, porque hay que estar trabajando, hay que estar como malavariando para poder hacer todo con la integral de Riemann, por no querer meterse a la teoría de la medida, cuando que con la teoría de la medida pues las cosas salen así como rapidísimo. Y la teoría de la medida no es algo tan complicado, tal vez se ha hecho una idea de que es muy complicada, pero en realidad no es nada complicada. La teoría de Lebesgue, que el mismo Lebesgue lo decía desde que publicó su tesis, decía que en realidad se sigue utilizando la integral de Riemann solamente por costumbre, pero que él consideraba que la integral que él acababa de definir era mucho más fácil de trabajar, y efectivamente es mucho más fácil de trabajar porque tiene más propiedades. Entonces da una herramienta muy poderosa para trabajar con esa integral. Y también con relación a esto, otra anécdota, también cuando estaba yo estudiando, recuerdo que había una colaboración entre un analista que estaba en París y los probabilistas que estaban en Estrasburgo. Salía un resultado de probabilidad e inmediatamente se le pasaba a este analista que había Bokoboski, y entonces él hacía ver que ese resultado de probabilidad se podría plantear en términos de análisis solamente, y viceversa. Bokoboski sacaba el resultado de análisis y entonces los de Estrasburgo decían, este resultado de análisis también se puede plantear como un resultado de la teoría de la probabilidad. O sea, a ese nivel está el vínculo entre el análisis matemático y la teoría de la probabilidad. Sin análisis matemático, sin teoría de la medida, muy poco se puede hacer tanto en la teoría de la probabilidad como en la teoría de los procesos estocásticos. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí atrás, ¿alguna duda? ¿Un comentario? ¿Sí? Gracias por su conferencia, estuvo muy interesante. Soy un estudiante de física y planeo meter partículas elementales. ¿Qué necesito de esto sobre análisis estocástico, procesos estocásticos para estudiar eso? Es importante. Acá es difícil porque partículas elementales Solo sé que necesitas algo como probabilidad, pero no sé exactamente hacia dónde ir. Bueno, supongo que necesitas, que el estudio se hace ya con mecánica cuántica, ¿no? Ya no es con la mecánica clásica, es con la mecánica cuántica. Sí. Entonces, bueno, la mecánica cuántica pues está basada en el cálculo de probabilidades. En la mecánica cuántica, acá en la teoría de la probabilidad del modelo de Kolmogorov asume que esto que nosotros en el cálculo de probabilidad le llamamos variables aleatorias, como puede ser que aquí, los que estamos aquí, se elige uno al azar, se mide su estatura y su peso. Esas son dos variables aleatorias. Se asume que esas dos cantidades se pueden medir simultáneamente. Se tiene el peso y se tiene la estatura. En la mecánica cuántica pues, está el principio de incertidumbre de Heisenberg que impide esta medición simultánea de algunos observables, ¿no? Que así se les llama en la mecánica. Entonces, el modelo de probabilidad que utiliza la mecánica cuántica es un poquito diferente. La probabilidad en sí es la misma, es decir, ya cuando se calculan probabilidades es el mismo modelo, es decir, es la probabilidad, es la propiedad de la simultaneidad, con la teoría de la medida, todo esto, ¿no? Es la teoría de la medida es igual. La diferencia está en que acá en la teoría de la probabilidad clásica, una variable aleatoria se modela mediante una función definida sobre el espacio muestral con valores reales. En cambio, en la mecánica cuántica, por esta cuestión de la imposibilidad de la medición simultánea de los observables, el modelo que se utiliza, una variable aleatoria ya no, sino un observable, se modela como un operador en un espacio de Hilbert. Y a ese operador se le asocia una medida de probabilidad.
igual que esas medidas. Entonces, bueno, yo en lo personal, mi historia personal, perdón que haga cita, pero es la referencia que tengo. Yo estudié aquí en la facultad, estudié simultáneamente las carreras de física y matemáticas hasta el tercer año. En el tercer año ya me decidí por una de las carreras, pero lo que más me gustaba en ese momento era la mecánica cuántica. Pero me di cuenta que para entender la mecánica cuántica necesitaba yo mucho de teoría de la probabilidad. Y entonces dije, no, pues primero voy a estudiar teoría de la probabilidad para después poder entrarle seriamente a la mecánica cuántica. Y bueno, me metí en la teoría de la probabilidad. He regresado a la mecánica cuántica para tratar de entenderla. De hecho, llevé un curso allá cuando estaba haciendo el doctorado, ya con la formulación moderna de la mecánica cuántica, con todo esto de las medidas asociadas, todo eso. Y todavía tengo ahí la espinita de entrarle más a fondo a la mecánica cuántica, ya armado con todo este conocimiento, que aunque no pretendo dominar todo, pero con todo ese conocimiento de probabilidad, poderle entrar de manera ya más clara a los problemas de la mecánica cuántica. Que en particular a mí pues lo que se llama ¿cómo se llama? Pues esta concepción actual de la mecánica cuántica a mí no termina de convencerme. Yo soy más einsteiniano. Yo pienso que hay algo más que se tiene que poder decir acerca del modelo que se utiliza en la mecánica cuántica, pero bueno, hasta ahora el modelo que se utiliza, basado ya en las Heisenberg, Bohr, todos ellos, pues está basado en el cálculo de probabilidades y sí, mientras más se tenga conocimiento del cálculo de probabilidades, mejor se puede entender la mecánica cuántica y entra también, decía yo, la teoría de la medida de manera todavía más fuerte, más profunda que esto, porque ya no es solamente necesario esto que acabo de decir aquí, es también ya mucho de análisis funcional lo que se requiere ahí. Entonces, ya en el caso del estudio de las partículas elementales en sí, no sé, ¿no? Pero pues yo supongo que al hacer un estudio basado en la mecánica cuántica, pues sí se tiene que hacer uso de toda esta herramienta. Y sí, yo me iría, diría, sí, tengo que estudiar probabilidad, tengo que estudiar teoría de la medida para poder entender todo esto que se hace acá, que se hace en la mecánica cuántica, bueno, también en la mecánica estadística, pero en particular en todo lo que tenga que ver con mecánica cuántica, pues requiere de todo esto. No solo en mi opinión, en la opinión de muchos. Yo el curso que llevé que era algo así como la fundamentación matemática de la mecánica cuántica, que lo dio Pierre Cartier, era un curso así dificilísimo, pero era así toda una fundamentación con los espacios de Hilbert y todas las propiedades de los espacios de Hilbert, toda la teoría de operadores y cómo se puede asociar una medida a un operador, en fin, todo eso era así, es una cosa muy bonita, o sea, ya que la uno entendiendo, va siendo, la uno disfrutando, pero sí, en mi opinión hay que meterse a fondo en eso. ¿Debería de llevar optativas de análisis o con cálculo hasta cuánto? Sí, para poder, a ver, el análisis matemático 1, digamos que en sí no se necesita para la probabilidad. Lo que dan los cursos de análisis mucho es la formación matemática, digamos, ¿no? La capacidad de abstracción, o sea, todo eso es lo que dan los cursos de análisis. Por eso conviene llevar un curso de análisis, por lo menos el curso de análisis matemático 1, de manera de familiarizarse con los conceptos, con la metodología del análisis. Y después ya se le puede entrar así directamente a un curso de teoría de la medida o a leer por su cuenta. Gran parte de lo que se estudia, en mi opinión, uno lo tiene que ir aprendiendo por su cuenta. No lo va a encontrar uno en todos los cursos. Sí, en los cursos se encuentra uno guías, orientaciones, pero si no se mete uno así a los libros, a entenderlos, a hacer sus propios razonamientos, es muy difícil avanzar, quedarse solamente con lo que se obtiene en una clase. Entonces sí,
por lo menos un análisis matemático 1 y un curso de teoría de la medida. Me parece a mí que, sobre todo un curso de teoría de la medida, bueno, como está orientado aquí en la facultad, está orientado hacia el cálculo de probabilidades. De hecho, el curso de teoría de la medida es probabilidad y medida. Digamos que con eso, para no saturarse, porque bueno, entiendo que un físico necesita cursar otras materias, sí, lo ideal sería que pudiera llevar un curso de probabilidad, pero yo creo que si se tiene una buena formación en análisis a ese nivel, con análisis matemático 1 y teoría de la medida, es relativamente simple se puede estudiar ya la teoría de la probabilidad de una manera ya avanzada, utilizando teoría de la medida, sin necesidad de llevar los cursos en donde no se utiliza la teoría de la medida. Los cursos de probabilidad 1, probabilidad 2, no se utiliza teoría de la medida, se utilizan ya en los cursos de posgrado. Yo pienso que debería de utilizarse desde antes, pero bueno, así están estructurados actualmente los cursos. Entonces sí, análisis y teoría de la medida me parece a mí que serían dos de las materias como que servirían mucho para entender. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, sí, ya nada más como para terminar, ¿qué libros recomienda acerca de esto de análisis? ¿Qué cosa? ¿Qué libros? Así se pueden recomendar sobre probabilidad, sobre procesos estocásticos y sobre teoría de la medida. Bueno, hay muchos libros. A ver, yo el libro que a mí más me gusta, hay libros a los que uno les tiene confianza porque sabe uno que están realmente yendo al fondo del asunto. Hay muchos libros que se llaman probabilidad estadística, cosas así, que son muy elementales que yo creo que no vale la pena meterse en ellos. Los libros de Chu, K.L. Chu, son algunos de los libros que son de los más recomendables. K.L. Chu. En particular hay un libro que se llama Probability Theory. Es un libro un poquito complicado porque sí, a ver, así directamente sin saber teoría de la medida es muy difícil, pero si uno ya llevó un curso de teoría de la medida, puede uno entrarle a leer este libro de Chu y da un panorama muy amplio de la teoría de la probabilidad ya basada en la teoría de la medida y de la teoría de los procesos estocásticos ya basado también en la teoría de la medida. Esta es una de las principales referencias que yo daría para probabilidad. Para procesos, pues hay muchos, pero yo creo que, bueno, también hay un libro de Chu. De hecho, en sí podría decir eso. Hay varios libros de Chu. Hay un libro de Chu que se llama De la teoría del potencial al movimiento browniano, que también es muy bueno. Y hay un último libro de Chu que es sobre la integral estocástica. Entonces, los libros de Chu en general son como una de las mejores referencias, tanto para la probabilidad como la teoría de procesos estocásticos. Para el análisis matemático y la teoría de la medida, bueno, está el libro de Ash, que también se enfoca un poco hacia la probabilidad. Y aquí no recuerdo ahorita, no recuerdo otros nombres, pero hay muchos. Bueno, los que utilizan acá son el Bartlett, Rudin, pero esos no tratan todavía la teoría de la medida, son cursos que son para análisis 1, análisis matemático 2. Yo me refiero ya a cursos o libros donde se trata la teoría de la medida, como este libro de Ash. Y espero que pronto, en unos cuantos meses, ya puedan contar con mi libro. Estoy escribiendo un libro desde hace ya tiempo, pero ya este año lo pienso terminar, no solo este año,
este semestre, donde la primera parte precisamente es la teoría de la medida y luego la segunda parte es el cálculo estocástico. Esa podrá ser más adelante otra referencia. Si a alguno de ustedes les interesa, en las notas que tengo hasta este momento, aun cuando no están terminadas, también se las puedo enviar, lo que tengo, o sea, aún incompleto, pero ya están como en un 80%. Ahí trato la teoría de la teoría de la medida, la teoría de la probabilidad y la teoría de procesos estocásticos y finalmente el cálculo estocástico. Entonces, pero bueno, por lo pronto yo les decía el libro de Chum. Ahora, ya más a fondo, así, quieren meterse más a fondo, pues están los libros de Meyer. Los libros de Paul Meyer, estos que les mencioné al final, pero estos sí son bastante pesaditos, porque Paul Meyer, como buen francés, pero con justificación, esta vez me parece a mí, desarrolla una teoría muy general, o sea, toda la teoría general del cálculo estocástico, y con justificación le reclaman que pues, hace su teoría demasiado general, pero bueno, él les dice, pues es que es lo que hay que hacer, hay que estudiar los procesos a fondo, así lo marcó Duc, así lo marcó Levy, eso era lo que decía. Entonces lo único que hicimos fue realizar el programa que marcaron Duc y Levy en sus libros, pero bueno, sí es un libro pesadito, son dos, uno se llama Probabilidades y Potencial y otro se llama Teoría de Martingales. Es de lo más avanzado que hay en lo que se refiere al cálculo estocástico, pero a ese hay que entrarle ya después de tener ya una buena práctica, porque si no uno se asusta con las primeras frases que dicen, donde dice, y aquí se sigue, y no, pues parece que se sigue después de pensarle semanas, a veces meses al problema. Y estos son más didácticos. Meyer no pretendía ser didáctico, quería exponer la teoría que estaba en ese momento desarrollándose, pero Chum sí es muy didáctico. Entonces los libros de Chum son muy buenas referencias, me parece. Okay, gracias. ¿Alguna otra cosa? Bueno, pues entonces pues damos por terminada la plática. No sé el tiempo cómo andamos. ¿Ah? ¿Ya? Sí, ya. Bueno, un aplauso para el doctor. También hacer mención que el profesor también nos está apoyando con la elaboración y colaboración de estos coloquios. Un doble aplauso para Espero que haya quedado claro algunas ideas por lo menos. Y bueno, no sé si las notas las podamos subir a la página, no sé si todos nos sigan, la página se llama así, Coloquios de Orientación Matemática, es una página de Facebook. Ahí estaremos publicando las siguientes entregas de este coloquio. La próxima entrega será regresando a Semana Santa, es como por ahí del 28, semana del 28. Ya les informaremos de qué hablaremos. Muchas gracias por asistir y hasta luego.